Buenas tardes, soy Gonzalo Mangano, director del Instituto Cervantes de Estambul. Bienvenidos a la programación en español de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. Hoy vamos a hablar con la escritora turca Özlem Kumrular dentro del ciclo Escribir en Turquía. Buenas tardes, Özlem. Buenas tardes, Gonzalo. Es un placer saludarte. Ya hemos hecho una presentación para el público de español, de la cultura española en Turquía. Y bueno, lo primero, tenemos la suerte de contar con una escritora reconocida como tú que habla un español fantástico. Muchas gracias. Sí, ¿cómo fue ese paso? Un primer punto de ese paso por Salamanca, que por lo que veo en tu obra ha marcado bastante tu recorrido Mi literario. vida. Sí, así que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida entera. Yo, estudiaba en la Universidad del Bósforo y, estudiaba literatura inglesa. Y en el tercer año teníamos una asignatura que se titulaba Las técnicas narrativas europeas. Y ahí pasamos un año entero analizando el Quijote. Me enamoré del Quijote, me enamoré de Cervantes y dije, yo directamente voy a la Universidad de Salamanca y ahí voy a hacer un doctorado de historia. Y en el tercer año ya sabía qué iba a hacer en mi vida, así que fui a Salamanca y dijeron, ahí vino una loca de Estambul y quiere hacer una tesis sobre Solimán el Magnífico. Y así fue. Me cambió la vida, me cambió la vida entera esta decisión mía. Hace 20 años. Porque tú empiezas por historia, bueno, haces la licenciatura en lengua y literatura inglesa, pero sin embargo el recorrido está entre las novelas y con un peso enorme de la historia. Bueno, pues como decía Solimán el Magnífico y esas relaciones otomano-europeas son parte fundamental en tu carrera. Eso sí, y bueno, yo pensaba en la literatura lo que puedes hacer, bueno, llegaba a un punto y de ahí no puedes pasar, así que no puedes sobrepasar lo que se ha hecho antes. Y yo dije a mí mismo, a mí misma, y yo quiero hacer algo que va a ayudar a la historiografía turca, a la historiografía otomana, y yo voy a sacar una cosa a la luz que no se haya sacado antes. Así que encontré los datos y los documentos sobre una campaña alemana, se dice en la historiografía turca, y me di cuenta de que todo lo que sabíamos hasta entonces era totalmente mentira. Y nos equivocábamos en todo lo que sabíamos sobre esta batalla, sobre esta campaña. Así que, y con los datos que encontré en Simancas, en Italia, en el archivo de Venecia, y encontré cosas interesantísimas y hice algo pequeño que podía ser una pieza de esta historia enorme otomana. Y este fue mi servicio. Servicio muy importante, pues pusiste luz, ¿no? Se trata al final de eso, de poner luz donde hay oscuridad. Así que bueno, eso hiciste y de ahí nace pues una serie de relaciones, de estudios, esa piedra que sirve como base fundamental dentro de lo que es la historia otomana, pero también dentro de lo que es la historia de Özlem Kumrular. De mi vida privada, sí. No, y como escritora, ¿no? Porque supongo que te influye y te lleva a seguir una investigación que luego se refleja en varios libros. Sí, también escribo novelas históricas y novelas postmodernas, así que me influye mucho, me influye mucho.
También encontré un documento en el archivo de Simancas, también me cambió la visión en la literatura, en la historia otomana. Y en el año 1574 hubo un incendio en el palacio de Topkapı y toda la historiografía otomana dice que es un incendio debido a una sartén de la cocina, digamos, imperial. Y, pero el documento que encontré en el archivo decía que había un proyecto de dos griegos, dos espías griegos, que presentaban a Felipe II de, bueno, poner incendio en la misma cocina del sultán. Interesante. No podía ser una coincidencia, No, así que claro. me di cuenta de que la historia siempre nos lleva a otro camino. No, sin duda, abre caminos y fíjate, ha estado 400, 500 años oculto. Y la historia además se lee a través de los documentos, bueno, como ha sido tu caso, pero y de lo que estás descubriendo, y en tu caso además, por lo que veo, estudias la historia de los dos lados, ¿no? Porque ha sido las relaciones otomano-europeas y la del Mediterráneo, casi como los dos brazos Sí, de aquí. sí. La vida cultural, la vida gastronómica, digamos, la vida en todos los brazos digamos, del mundo mediterráneo y de Europa continental. Bueno, me interesan muchísimo estas relaciones, digamos, entre el este y oeste de dos partes del Mediterráneo. Y hablabas, me decías antes que estás ahora dando clases, entre otras cosas, de gastronomía, de historia de la gastronomía. ¿Qué nos cuenta la gastronomía? ¿Cómo nos habla de la historia y de quiénes somos o quiénes hemos sido? Bueno, es que es una lástima que no se haya dado tantísima importancia hasta pocos años. Solo en los últimos 20 años la historia de la gastronomía empezó a así tener fama, digamos, en toda la historiografía, y empezó con un medievalista que se llama Massimo Montanari, de la Universidad de Bolonia, y él empezó a darse cuenta de que toda la historia tiene una parte importantísima de la gastronomía, y todo en la historia se puede explicar con la gastronomía. Y la historia económica, la historia cultural, la historia, digamos, del género, todo. Y es la manera más divertida de estudiar la historia en general. Sí. Así que estas cosas que parecen tan minúsculas, tienen muchísima importancia. Sí, en otro tema que tú tocas, como es el de los grupos marginales, sin ir más lejos, aquí grupos pequeños como los sefardíes aquí en Estambul, lo que conservan realmente es la gastronomía. Hablando con ellos, la lengua empiezan a perderla, sin embargo la gastronomía sigue. Hablando de los sefardíes, os puedo dar un ejemplo muy interesante, porque, como sabéis, en la cultura islámica y, bueno, en general, en la cultura, digamos, oriental, la mesa nunca ha sido muy famosa, ¿no? Nunca ha sido una parte de la cultura gastronómica. Y cuando vinieron los sefardíes, a partir de 1492, bueno, los turcos empezaron a tener más relación con la noción de la mesa. Y de allí vino el uso de la mesa. Por eso en turco, mesa es masa. Sí, claro, viene de ahí, qué interesante. Sí. Cambia No, la forma de relacionarse, en cierto modo.
Sí, no viene del italiano, no viene del francés, no viene del griego, que en estas lenguas, bueno, la mesa no tiene, bueno, conexión con la palabra mesa, o perdón, masa en turco. Así que viene directamente del ladino. Sí, sí, Así que persiguiendo y siguiendo los pasos y las huellas de las palabras, etimológicamente podemos llegar a una parte de la historia muy interesante. sí, como decías, todo está conectado. Conectas la gastronomía con la literatura, con la investigación, Sí. con el viaje desde España, en este caso, hasta Turquía. Y nos habla de quiénes somos, que es lo que también haces Sí, como novelista, claro. sí, sí. Nos abre otra visión. ¿Y cómo Así. relacionas? Porque me interesa en ese punto tuyo a través de, bueno, de la orilla del Tormes y el Uh-huh. interés por la picaresca que nace ahí y que se convierte también en parte interesante dentro de tus estudios. Sí, de mis estudios era, bueno, mi carrera de maestría. Bueno, escribí una tesis sobre la sociedad picaresca, que en Turquía no se sabía mucho. En Turquía tampoco se sabía que antes del Quijote, bueno, bueno, yace una literatura enorme picaresca. Una literatura picaresca enorme. Y se sabía poco. Así que estudiando los datos más los libros, digamos, las novelas picarescas y los cuentos picarescos, porque los hay un montón, ¿no? Empecé hacer una reconstrucción de la sociedad española en el siglo XVI y XVII. Y bueno, aquel entonces había pocos libros y hoy en día puedes encontrar un montón de libros sobre la vida picaresca, pero hace 25 años había muy pocos. Y mis profesores me regalaban sus propios estudios. Ah, qué maravilla. Así que me regalaban los documentos que acababan de sacar de los archivos de Sevilla, por ejemplo, sobre la prostitución en España, sobre los ladrones, sobre estos, digamos, héroes del mundo picaresco. Así que yo tenía mucha suerte de elegir España en mi vida, porque de verdad sois un pueblo que tiene un corazón interminable, enorme. Bueno, gracias. Yo Podemos decir lo tenía, mismo de Turquía, nosotros que estamos aquí acogidos, podemos decir lo mismo de vosotros. bueno, de verdad sois otro pueblo y sois único. De Y verdad, no tenéis otro ejemplo en este tú mundo. que estás haciendo de puente entre los dos países y en este tipo de relación histórica, cultural, novelesca, ¿qué relación encuentras entre los dos países? ¿Qué relación? Eh, Parecidos. Y bueno, tenemos muchas cosas en común. Pero sobre todo, por ejemplo, ¿tú crees Mu- que esta novela, esta idea de la picaresca de la que hablábamos, que bueno, está en todos los pueblos, desde luego, ¿qué refleja? ¿Hay algo así parecido en la cultura tradicional turca? Bueno, también, pero tenemos una grandísima culpa en la, digamos, cultura otomana. Nos falta y nos faltaba la novela como un género hasta el siglo XIX. Y bueno, las novelas en general reflejan las realidades de las sociedades. Así que en el mundo otomano no había un género
que nos podía ayudar para construir y reconstruir y, bueno, la sociedad otomana a través del punto de vista de los escritores. Sí, tenemos muchísimos documentos de todos los tipos, pero todos son formales, todos son del Estado. No son, también hay muchísimos otros géneros, claro. Y, bueno, tenemos un montón de géneros relacionados bueno, con el mundo oriental, ¿no? Sí. Y nos falta la noción de novela. Por Sí, eso así tenemos, moderno, claro. sí, tenemos este hueco muy grande en nuestra historia. Si hubiera un género como la novela picaresca en el mundo otomano, ahora tendríamos un montón de datos Claro. para, para volver a construir aquella época a través de las novelas. Y sería muy divertido y Sí. sería mucho más fiable de los datos ahora se acumulan en los archivos estatales, ¿no? Porque es... Eso es muy interesante lo que dices. Lo que dices me parece un punto clave en cuanto se suele considerar que los datos objetivos son los que construyen la historia y los que nos cuentan la realidad, y sin embargo, como bien dices, es algo oficial y mucho más manipulable que un escritor contando lo que ve. Y también me preguntabas por la diferencia entre las dos orillas del Mediterráneo, en España, digamos, en aquella época, Imperio Otomano. Y también, ¿qué significa la novela? La novela significa ser un individuo, ¿no? Sí, no eres un met, digamos, un grupo religioso, una comunidad, pero eres un individuo. Y la novela es la historia de solo una persona independiente, ¿no? Pero cuando vemos el Imperio Otomano en aquella época, en el siglo XVI y XVII, no tenemos nada igual, porque no se podía tratar de ser independiente, ¿no? Era Ser individuo. del... Ajá. Así que eres una parte del imperio, del Estado. Eres un súbdito. Claro, eso cambia por completo la visión en cada una de Sí. las orillas respecto a lo que es el individuo con el Estado. No puedes salir a la calle y decir, voy a escribir la historia de mí misma. Nadie se lo cree. Y Claro, puedes... llega unos siglos después, entonces. Aquí eso llega con el siglo XIX, con la gran novela, Sí, la influencia de la gran novela, me imagino que por cercanía rusa. sí, y bueno, hacia los finales del XIX ya tenemos la Exacto. novela como un género muy popular, muy popular. Sí, claro, es el gran Ujú. momento de la novela donde irrumpe ya en todos lados y curiosamente coincide además ese momento en el que están todavía los tres grandes imperios que pisan Europa, cada uno por una orilla. Hay una anécdota, me parece que cuenta Stefan Zweig, en la que está el zar, Ujú. el sultán y el emperador austrohúngaro en Chequia, en uno de los balnearios donde pasaban de vez en cuando algún tiempo. Y claro, poco después no queda nada de ese mundo que nos contaba esa gran novela, y también luego cambia, claro, la cultura y la forma de expresión tras esa desaparición. Eso sí, los imperios, todos se mueren en la misma época, casi en la misma década. Sí, 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 es muy interesante. Además, para un imperio, por lo que contabas, como el otomano, que recibe la novela tan tarde respecto a otros, bueno, en ese momento álgido de la novela, y luego al desintegrarse se crea una nueva lengua, una cultura nueva con la República. ¿Cómo es ese momento en el que cambia también la cultura de una forma tan radical?
¿Cómo influye? Bueno, no es tal como se cuenta hoy. No, bueno, algunas cosas se cambian drásticamente. Sí, hay un abismo, bueno, hay digamos, una diferencia abismal entre las dos culturas, de la cultura republicana y otomana tardía. Pero hay que tener en cuenta que todo eso no empezó justo antes de la República. Ujú. Todo este cambio empezó a partir de la última época de 1700, siglo XIX, ya empiezan a venir los sultanes como Selim III, después Mahmud II, así que la segunda mitad del siglo XIX es una parte muy importante de la historia de la República en Turquía. Ujú. No todo bueno sucedió en un abrir y cerrar, No, claro, en un abrir pero en un periodo y relativamente corto cerrar de el ojo. historia, aunque que al final es medio Sí, poco siglo, a poco. mucho más. Sí. Ujú. Y ya a principios del siglo XX, bueno, los últimos años de la República, ya había muchísimos intelectuales que, bueno, fueron los mismos héroes que fundaron la República. Así que fue, eh, no fue un paso, digamos, drástico. Así que, bueno, tardamos por lo menos un siglo entero para llegar a aquella mentalidad. Claro, no, sí, que es una mentalidad ya totalmente Ujú. occidental o muy, muy contemporánea. Bueno, Muy, sobre todo, digamos, en la capa de los intelectuales. sí. Eso, bueno, te tardó un siglo, pero fue un milagro a la hora de proyectar toda esta mentalidad al pueblo. Esto fue un paso drástico. Sí, claro, o sea, Sí, con la llegada de Atatürk. fue- Todo cambió, sí, es todo cambió impresionante. Y cómo, de mira, la noche a la mañana. esto me lleva a cómo se lo tomó también el pueblo, porque una de las cosas, otro de los temas, un tema fundamental sin duda en general en el arte y la literatura que tratas es el miedo desde las distintas perspectivas, ¿no? Desde Europa al lado a Turquía, supongo que al revés. Me interesa ahora, pero también en ese momento de desconcierto, imagino, en ese cambio drástico, es también algo muy importante. Sí, porque siempre había, digamos, siempre el pueblo estaba dividido por la mitad. Ujú. Eh, en la misma Asamblea Nacional en 1920 intentaba sacar algo y la mitad decía sí, la mitad no. Así que no estaban todos de acuerdo. Así que poco a poco empezaron a cambiar la mentalidad del pueblo, enseñándole con la educación, con la enseñanza. Bueno, la cosa más importante de la República, bueno, el artículo, digamos, fue la enseñanza. Claro, eso es lo que Empezaron a abrir escuelas, liceos y universidades. Así que hicieron muchísima subversión en la enseñanza en general. Los museos, teatros, los cines, perdón. Era un milagro de la educación republicana. No, me parece un ejemplo Un milagro. perfecto de lo que realmente hace la educación, de que invertir en educación es invertir en el país, en mundo, en prosperidad y en futuro, sin duda. Sí, una inmersión Claro. enorme. Eh, bueno, Atatürk no pudo verlo, pero en los años 40 también empezaron a fundar institutos rurales, köy enstitüleri, que fue un ejemplo magnífico para, bueno, llevar la enseñanza al último punto del pueblo, a los rincones inolvidados de Anatolia. Eso fue un proyecto
enorme, pero siempre hay gente que no quiere, Claro, hay una parte, digamos, de la asamblea que eran los descendientes de los señores feudales del siglo XIX, así que intentaron, digamos, tirar todos estos proyectos en el olvido. pero bueno, aquí Qué estamos. pena. Sí, esto fue un proyecto muy importante para Turquía. Si se podía continuar más de 3 años, si no me equivoco, duró solo 3 años, ahora estaríamos una parte de Europa Sí, no, con una mentalidad mucho más diferente a la que tenemos ahora, desgraciadamente. y yendo recibiste en esa ocuparte también por las minorías y la diversidad, el premio Diversidad Gitana en España, ¿no? Tengo entendido. Ah, sí, 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 sí. Esto Eso fue el año. es lo que nos une. Los gitanos también vertebran casi Europa y sin duda en España es muy importante, pero aquí también lo es. Sí, los gitanos, sí, 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 cómo no. Son una parte de nuestra cultura viva Sí, sí, sí. y también son una cultura de nuestra parte, vida laica y republicana y digamos abierta. Sí, y bueno, los necesitamos. Fíjate que en España decía Ortega y Gasset que el pueblo gitano era la última España vertebrada. Era, era la última verdadera nación unida y que podías entender desde arriba a abajo. Sí, así que casi en todos los países sí, hay una población, ¿no? De los gitanos, sobre todo en Europa oriental. Y bueno, la población es mucho más alta. Bueno, en Turquía también, sobre todo en Tracia, en Kırklareli, en Tekirdağ, tienen otra literatura, tienen otros cuentos, tienen otro mundo, Sí. tienen otra riqueza. Sí, no, Sí. es muy interesante porque esas dos minorías que nos unen en concreto a España con Turquía, como son los judíos, los sefardíes y como son los gitanos que han atravesado Europa hasta aquí. Bueno, Bueno, han es que venido más bien desde aquí hacia allá, pero bueno, que se han recorrido y que tienen esa misma tradición, sea donde sea. para los turcos siempre esta minoría ha sido una parte muy simpática del pueblo, digamos, de nuestra demografía, ¿no? Siempre hubo unas relaciones muy simpáticas bueno, entre todos los pueblos de Turquía, digamos, y de la población de los gitanos. Están muy bien integrados en la vida social. Bueno, por lo que veo, porque ahora estoy en ello. Y bueno, quiero escribir un policíaco sobre los gitanos. Estoy trabajando. Pues muchas gracias, Oslem. La próxima, bueno, esta primera presentación para que te conozcamos en esta red de la Embajada y el Cervantes, y la próxima vez, si te parece, quedaremos para vernos en persona Y cómo no, sí. y hablar más en concreto de alguna de tus novelas para presentar Puede ser. en español. Por ejemplo, podemos hablar de 1974, La cocina del sultán. Puede ser muy interesante para todo el mundo. Pues te quedamos en ello para un próximo Dale, de la Embajada. dale. Gracias. Mucho gusto.